Bueno, pues vamos a la palabra del día de hoy. Por ahí se mandó un banner que decía una fe condicionada. Una fe condicionada. Mire, a lo largo de la historia, el hombre, hablando del género humano, se ha acercado a Dios por diversas razones. Por amor, por fe, por obediencia, por necesidad, por una aflicción, por costumbre, por tradición, por interés, por conveniencia. Pero también hay quien se acerca al Señor por miedo, esa sensación de una condenación inminente. Y hoy voy a comenzar con unas preguntas que de ningún modo pretenden ofender su fe o poner en duda su amor por Dios ni su gratitud a Cristo. No, pero sí es el interés que le permitan reflexionar un poco. Por eso es una pregunta personal que usted puede contestar en su corazón. No tiene que levantar la mano, no tiene que hacer nada. ¿Alguna vez se ha preguntado cuál es la causa principal que determina su fe en Cristo? ¿Cuál es el motivo o los sentimientos que le provocan esta necesidad de sostener una relación con Dios? ¿Ha llegado a pensar que si pese a la necesidad de la búsqueda que tiene usted de Dios, de su pasión por la palabra, probablemente esté profesando una fe condicionada, determinada, por ejemplo, por la condenación, por el temor, por la costumbre, por la tradición, por el interés, por la conveniencia? Para quienes aún no están muy afirmados, y especialmente para los que no conocen a Dios, quizás esta pregunta no tenga mayor sentido, resulte extraña, pero sus respuestas pues mostrarían mucho de la realidad de en qué o en quién tienen depositada su fe o de qué depende su fe. Quienes tuvieron su primer contacto con el cristianismo a través de una religión, y especialmente de la religión tradicional, ¿cuántos su primer encuentro con el cristianismo fue a través de la religión tradicional? Levante la mano. Prácticamente todos venimos de una tradición. Sobre todo nos podemos acordar cuando éramos niños, a cuántos nos acercaron supuestamente a Dios, primero llevándonos a la iglesia por costumbre, por tradición, ¿sí o no? Condicionados a si vas, te doy, a la fuerza, o bajo amenaza, hasta irte al infierno. Si no vas a misa, te vas al infierno. ¿A quién le dijeron eso? Pues a muchos. Después de esto, empezar a pasar por ese proceso de memorizar largos rezos para cumplir preceptos de acuerdo a estas creencias que para ellos determina conocer a Dios solamente por pertenecer a la iglesia. Pero todo esto rodeado de gran cantidad de actividades para motivar el interés por asistir. ¿A quién le gustaba ir? A nadie. Pero había kermeses, había rifas, había fiesta, reuniones sociales. ¿A cuántos en esas idas al catecismo le daban sus boletitos para que llegara el día de la piñata te dieran más fruta? ¿Ya bien que se acuerdan? ¿Eh? Y así con el tiempo, ya acercarse a la iglesia o supuestamente buscar a Dios se transformó en una carga o en un acto de conveniencia, ¿verdad? Pero jamás por las motivaciones correctas. Ahora, voy a hacer una aclaración. Este tipo de sistemas o de prácticas no son exclusivas de la iglesia tradicional, mis hermanos, porque en cada religión, en cada secta, en cada agrupación, incluso que se diga cristiana, y esto incluye a gran cantidad de movimientos evangélicos, cada una tiene sus propios métodos
para captar la atención de sus seguidores. Y no precisamente para llevarlos al conocimiento de la verdad de Dios, de la redención en Cristo. ¿Por qué? Porque el propósito principal de muchos movimientos es hacerlos dependientes de sus procesos religiosos, de sus rituales, liturgias, estatutos y autoridades. Y tampoco faltan las motivaciones emocionales, las falsas promesas. Estoy hablando de promesas que Dios nunca estableció en su palabra, pero te dicen que si tú haces determinadas cosas, el Señor te va a dar algo. Te están condicionando la fe. Todo para provocar a través del engaño, la manipulación escritural, interés en Dios, pero más bien fundamentado en las cosas materiales y no en las espirituales. Por eso también abunda la condenación. Si no das, si no te congregas, si no haces esto, múltiples amenazas, ¿con el propósito de qué? De infundir dependencia a quienes lamentablemente caen en sus manos, en manos de movimientos de este tipo. Lugares donde escasea la palabra de Dios, el gran ausente es Jesucristo, aunque lo mencionen por sistema o a manera de sortilegio. Hacen largas oraciones y las sellan, las firman en el nombre de Jesús, aunque hayan dicho una blasfemia. Pero si como verdaderos creyentes cristianos, ¿es usted un verdadero creyente de Cristo? Bueno, que reconocemos la soberanía de Dios, que reconocemos la suficiencia de Jesucristo como Salvador, si reflexionamos en cómo profesamos nuestra fe, ¿qué encontraríamos en el corazón? Así como el principal motor, le voy a decir así, que impulsa, que determina nuestra fe en el Señor. ¿Cuál sería la verdadera causa o lo que provoca nuestra búsqueda de Dios? ¿Condenación? ¿Tradición? ¿Costumbre? ¿Temor? ¿Interés? ¿Conveniencia? ¿O gratitud? ¿Amor? Y convicciones. Yo creo que todos se dicen, no, pues yo por ese lado me voy. ¿Pero será? Por eso es momento de reflexionar. Y voy a hablar un poquito de estas áreas. Por ejemplo, ¿qué es la condenación? Miren, bíblicamente, la condenación es el juicio y la sentencia por parte de Dios para el hombre, quien debido a su naturaleza caída, al estar apartado de Él, estar destituido de su gloria, además de estar totalmente alejado de Dios, pues nada acusa su conciencia para pecar deliberadamente. No hay nada que lo detenga. Por tanto, la condenación es la realidad del juicio de Dios a causa de la separación de su presencia. Y esa persona queda expuesto a pagar eternamente las consecuencias de su pecado. ¿Sí sabía eso? Pero ¿quién queda expuesto a esto? ¿Quién queda expuesta a esta condenación? Pues el que rechaza la provisión de salvación por gracia en Cristo Jesús, no aquel que se acerca a Cristo. Y estas consecuencias, pues en la Biblia están representadas por el fuego eterno. ¿Se ha leído por ahí la palabra fuego eterno? Tinieblas, el llanto y el crujir de dientes. ¿Se ha leído eso? ¿Sabe qué significa el llanto y el crujir de dientes? Pues estar conscientes del lugar donde su alma pasará toda la eternidad. Quienes van a estar en ese lugar van a estar conscientes de por qué están ahí. Tendrán sentimientos, quizás de arrepentimiento frustrado, si hubiese creído, de desesperación, de ira, de tristeza, de dolor. Por eso, llanto y crujir de dientes. En Lucas 13, versículo 22, acompáñeme. Lucas 13, 22. Dice,
pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñándose y encaminándose hacia Jerusalén. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ahora, fíjese que el Señor no le dice si son pocos o son muchos, no. Él les dijo: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Porque después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empiecen a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Qué terrible. Solo imagínense esa sensación de quedar fuera. Entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido, o sea, tuvimos relación contigo, Señor. Nos relacionamos. Y luego van a decir: y en nuestras plazas enseñaste, o sea, estuvimos en tus enseñanzas, te escuchamos. Pero Él les dirá: les digo que no sé de dónde son. ¿Por qué creen? Porque su fe no era genuina. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes sean echados. O sea, cuando se cumplan los tiempos. ¿Y esto por qué, mis hermanos? Porque como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, aunque la palabra nos demuestra que todos somos pecadores, que el pecado nos separa de Dios, si bien la condenación puede movernos a buscar la reconciliación con Dios, jamás tiene que ser el verdadero motivo de buscar una relación con Él. Buscar una relación con Dios a través o por sentirse condenado, no es válida para un hijo de Dios. Le voy a decir, lo voy a ejemplificar. Imagine a un hijo que cometió muchos errores, tuvo muchas faltas en casa, pero sus papás, con mucho amor, le abrieron los brazos, lo perdonaron, lo siguen apoyando. ¿Usted cree que ese joven se tiene que seguir condenando delante de sus padres? ¿Qué cree? Está para pensarse. Vamos a verlo en la Biblia. Lucas 15:18. Hubo un joven mencionado como pródigo. Y este pródigo joven, pues fue pródigo porque fue pródigo en gastarse toda su herencia. La pidió al padre, el padre generosamente se la da y la malversa, la malgasta, y no precisamente en lo mejor. No hizo inversiones, no hizo negocios, simplemente la dilapidó en todo, menos en algo productivo. La situación fue difícil para él, se tornó imposible para él. La Biblia dice que volviendo en sí, entendiendo lo que había hecho, dijo en el capítulo 15, versículo 18, voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno ya de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Este discurso lo ensayó para llegar delante del Padre. Esto le diré, esto haré. Y dice, así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Quién corrió hacia el muchacho? El padre. Lo besó. El hijo le dijo, Padre, empezó con su discurso.
he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo interrumpe. No permitió que siguiera hablando. Le dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa, vístanlo, póngale anillo en su dedo, calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo, mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto, ha revivido, se había perdido, lo hemos encontrado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Sí sabe quién se enojó por el regreso del hijo pródigo? Su hermano. Porque siempre hay alguien que se enoja cuando tú te arrepientes. Ay, sí, antes mira cómo andaba y ahora se siente muy bueno. Bueno, no es que se sienta bueno, es que simplemente se arrepintió. Si hubiera dependido de su envidioso, traumado y egoísta hermano, lo regresa como llegó. Hasta lo hubiera mandado golpear. Pero no así su padre, que le bastó con ver a su hijo, al que amaba profundamente, que había regresado arrepentido a casa. Pregunta, ¿creen que este joven, con todo lo que hizo, después de la reacción de su padre, sentía algún tipo de compasión, de condenación cada vez que lo veía? No. Él sabía que había sido perdonado. Ahora, ¿ustedes creen que él se atrevería a exigirle algo más a su padre que lo que él quisiera darle en su voluntad? Tampoco. Simplemente retomó su vida, pero en casa, caminando como un hijo que nunca debió haber salido de esa casa. De la misma manera, mis hermanos, ya no hay condenación para los hijos de Dios que han regresado a su casa. Usted regresó a casa, mi hermano. Pero ¿sabe usted que hay muchos creyentes que todavía se condenan por su vida pasada? Yo espero que no haya aquí de ellos. Cristianos fieles, que incluso se atreven a decir, yo sé que Dios por su gracia me ha perdonado, pero yo no me puedo perdonar. Mire, eso es estar en condenación. Y a quienes piensan de esa manera, yo les digo esto, tú no puedes perdonarte, porque no está en ti el perdonar, está en ti el pedir perdón. Y el Señor ya te lo concedió. Así que no trates de ser más justo que Él. Si tú te atreves a pensar en que tú no puedes perdonar aquello que Dios ya perdonó, te estás sintiendo mejor que Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces tienes que vivir bajo condenación? ¿Y seguirte condenando por las cosas que hiciste, que muchos te lo van a recordar? Pero esa condenación ya no viene de parte de Dios. Romanos 8:1, ¿qué dice? Ahora pues, ninguna condenación. ¿Cuánta? Ninguna. Hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Le pregunto, ¿está usted en Cristo? ¿Está consciente que ya no vive según la carne? ¿Ya bajó? ¿Está siendo sensible a la guía del Espíritu Santo? ¿Busca la paz con su entorno? ¿Busca la santidad? Si es así, usted no tiene por qué estar bajo condenación. Si algo falta que remediar, no es la condenación la que lo tiene que hacer buscar a Dios, sino el reconocimiento de que todavía hay muchas cosas que entregar. Todavía hay cosas que mi carne me hacen caer. Todavía soy insensible a muchas cosas que Dios me está demandando. Pero es usted salvo por gracia. ¿Sí lo cree? Mire, jamás olvidemos que Dios es justo, que su juicio es imparcial y que la condenación solo es la manifestación de su justicia, pero
para quienes rechazaron su amor y su salvación por gracia. ¿Qué nos enseñan los redimidos? No solamente la importancia, sino también el privilegio de podernos acercar, acceder a una íntima relación con Dios. A usted nada le impide acercarse confiadamente al trono de la gracia y bajo su gracia, bajo su consejo, vivir conforme a su orden, obedeciendo sus preceptos, evitando el pecado, o sea, negándose a los apetitos de la carne, creciendo en la fe, tomando decisiones dignas de un hijo que quiere honrar a su padre y especialmente ser proclamadores de quien lo trajo a su luz admirable, porque esa es la misión. Su vida se tiene que transformar en un conducto, en un instrumento de bendición hacia los que están viendo la nueva vida que usted tiene. Así que piense usted se acerca al Señor, busca su consejo, profesa su fe en Cristo, procura vivir una vida apartada de pecado por condenación o por amor, por gratitud y convicción. La respuesta es suya. Vamos a ver otro punto. Las tradiciones. ¿Qué es la tradición? La tradición es un conjunto de creencias, de prácticas que se transmiten de generación en generación con la intención de hacerlas prevalecer a conveniencia de quienes las establecen. Ahora, las tradiciones son costumbres que cada sociedad, al considerar valiosas, las mantiene para enseñar a las nuevas generaciones como parte de un legado. Este legado puede ser cultural, puede ser político, social o religioso. Y ahí es donde nosotros encajamos. Ahí encontramos creyentes dependiendo de rituales, de rutinas, de costumbres, de tradiciones, según ellos, para agradar a Dios, y por eso está dispuesto a practicarlas, siempre y cuando llene sus expectativas. El problema es el gran riesgo de dejarse llevar por estas prácticas, porque como son en el terreno de lo espiritual, pues es un terreno muy fértil para la proliferación de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, o para establecer argumentos equivocados en el corazón, que solamente le van a distraer del verdadero propósito de Dios. Un religioso busca y busca y busca, pero a su conveniencia, lo que le acomoda. Así es como las tradiciones se posicionan en la vida de las personas, porque a través de ellas tratan de suplir sus carencias morales, sus carencias espirituales, mediante práctica de obras con un alto grado de fanatismo religioso, que lo que está haciendo es cegarle su entendimiento a la gracia de Dios. Solamente son tradicionalistas. En esa condición encontró el Señor al pueblo judío bajo la guía de los religiosos de su época, donde las tradiciones, las enseñanzas de los rabinos, las ponían por encima de la ley de Dios, con una conveniente interpretación de los mandamientos, de manera que quienes dirigían la vida espiritual del pueblo judío, pues cuando fueron desenmascarados por Cristo, no lo soportaron y por eso lo querían matar. Él les hablaba con la autoridad y el conocimiento de la verdad que ellos habían distorsionado. En Mateo 15, vaya conmigo. ¿Sí se sigue escuchando ahí atrás? Mateo 15:1 dice: ciertos escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos
quebrantan la tradición de los ancianos, no se lavan las manos cuando comen pan. Y él le respondió, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de sus tradiciones? Para los fariseos era tan importante el lavado de manos que lo hacían hasta los codos, literalmente. Cualquier cosa que tocaban les era inmunda y con eso ellos pretendían santificarse para poder comer. Pero su vida hablaba de corrupción, de manipulación de la Escritura, incluso de robo, de muchas cosas, pero ellos las justificaban a través de las tradiciones. ¿Y sabe qué? En la actualidad sucede lo mismo en una gran mayoría de movimientos religiosos, incluidas denominaciones cristianas, y esto lo podemos ver especialmente en los liderazgos. Quienes teniendo el deber de llevar a sus seguidores a toda verdad bíblica, por su hambre de poder, de autoridad, de influencia, la ambición a ganancias deshonestas, manipulan, distorsionan la Escritura a conveniencia, imponen sus estatutos, sus costumbres, sus tradiciones a conveniencia, rituales saturados de religiosidad, prácticas incluso en ocasiones heréticas, haciendo de lado la palabra de Dios y su voluntad. Cuando Jesús vio la condición espiritual de quienes tenían a su cargo la enseñanza de la Escritura conocida, pues confrontó abiertamente esa religiosidad fundamentada solamente en tradiciones que estaban dañando la conciencia del pueblo. En Mateo 23 les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Guías ciegos. ¿Cómo les dijo? Ciegos. Que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso para que también el exterior se haga limpio. ¿Cuántos creyentes, cuántos cristianos, por sostener sus tradiciones, tienen una conducta como la de los fariseos? Que se saben ver muy religiosos, cumpliendo algunos deberes a conveniencia, algunos deberes cristianos a conveniencia, pero se la pasan colando el mosquito y tragándose el camello. ¿Qué es eso? Justificando su pecado, pero viéndose religiosos. Siempre intentando de justificar malos hábitos, vicios, incluso pecado, hasta haciendo una conveniente interpretación de la Escritura y pretendiendo todavía de esa manera agradar a Dios, así como los tradicionales religiosos de antaño. Mire, no se imagina cuántos hermanos vamos a decir, de una carrera curricular como cristianos muy larga, años de cristianos, todavía justificando vicios y sacando los textos fuera de contexto. No, pastor, es que tomar no es malo. Tomar no es malo. ¿No acaso Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino? Le digo, ¿ya leyó bien? Timoteo era un joven enfermizo y le dice, a causa de tus enfermedades estomacales, toma un poco de vino diluido en agua. Y cuando nosotros nos vamos a los originales, la palabra vino se traduce de la frase fruto de la vid. ¿Qué es el fruto de la vid? Jugo de uva. ¿Sabía usted que la uva tiene poderes antisépticos? ¿Quién cree que se los dio? Dios.
¿Usted cree que Cristo sabía que tomar uva era bueno? Sí. Y se lo dijo a Pablo. Cuando el Señor convirtió en esa boda el agua en vino, ¿sabe qué hizo? Les dio lo mejor de una cosecha del fruto de la vid. Por eso dijo, lo mejor lo guardaste para el final. Ah, no, pero pues es más fácil decir, no, pues es que no tiene nada de malo tomar. ¿Algún tradicionalista aquí justifica todavía echarse algunos tragos? Mateo 15:7, hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Mis hermanos, delante de Dios no basta con mostrarse religioso. No son las actitudes hipócritamente piadosas las que funcionan delante de Dios, sino hacer su voluntad, obedecer sus mandamientos. ¿Sí lo cree? Pues aunque no lo crea, eso es lo que el Señor nos está demandando. Ahora le voy a hacer una pregunta muy personal. ¿Alguno encuentra, por su manera de profesar la fe, un corazón tradicionalista que se acerca a Dios cumpliendo a su manera deberes cristianos y pretendiendo de esa manera agradarle, pero su corazón realmente está alejado de Dios porque quiere seguir haciendo su voluntad? Recuerde que son preguntas que tiene que contestar usted mismo. Estamos viendo si nuestra fe está condicionada. Ahora voy a tocar un tema que ha llevado a muchos a acercarse a Dios, pero también por las razones equivocadas. Y me estoy refiriendo al temor. Y no estoy hablando del temor reverente o respeto a la santidad de Dios, ese que nos lleva a la reflexión de nuestra condición espiritual, el reconocimiento del pecado, el arrepentimiento, la búsqueda de una relación más profunda con Dios. No, me estoy refiriendo al miedo, que de manera natural sobreviene cuando alguien hace algo mal, cuando no conoce a Dios, o cuando no está firmado en su fe y se le hace fácil hacer cosas. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. ¿En el amor qué no hay? Temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, o sea, lleva condenación, lleva carga. Por tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dicho a la mexicana, el que nada debe, nada teme. Mire, la Escritura nos enseña el gran contraste que existe entre el miedo que paraliza y el temor que lleva a la reverencia a Dios. Pero también nos muestra el corazón de Dios que desea transformar todo temor en paz. Todo ese temor en una restauración espiritual y sanidad del alma. Vamos a ver unos ejemplos para, pues, hacer una comparación. ¿Recuerda cuando Adán y Eva fueron creados, dónde fueron puestos? ¿En dónde fueron puestos? En el paraíso, en el Edén. Un lugar completo para disfrutar, para multiplicarse. No había otra cosa que hacer más que disfrutar. De hecho, ellos jamás habían sentido miedo. ¿Usted cree que ellos conocían el miedo? No. Sin embargo, después de desobedecer, de pecar deliberadamente, algo sucedió en su conciencia. Sus ojos espirituales se abrieron, que al escuchar la voz de Dios de inmediato, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Mi hermano, porque el pecado produce miedo. ¿Quién después de pecar está bien tranquilo?
Se necesitaría ser muy cínico o no conocer a Dios. Pero mire, ¿a qué se le tiene miedo? Primero, a ser descubiertos. Por eso el pecado se hace a escondidas. Nadie anda pecando así como, ay, miren todo lo que hago. No, no, no. Y segundo, a enfrentar las consecuencias de ese pecado. Por eso se escondieron. Ahora, ellos pagaron la consecuencia de su pecado. Pero ese miedo fue el que abrió también una puerta a la restauración. Porque Dios, al verlos en ese estado tan vulnerable, no los destruyó de inmediato. ¿Usted cree que Dios hubiera podido destruirlos y comenzar de nuevo? Claro, pero no era el plan de Dios. Él lo buscó con la intención de reintegrarlos, de darles una nueva oportunidad. Por eso con la frase, Adán, ¿dónde estás? Esa no es la pregunta de un juez que quiere condenar, mis hermanos. Fue la pregunta de un padre que quería restaurar. ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué está pasando contigo? Ese es el carácter del Padre. Y es el carácter que nosotros tenemos que tener también hacia las personas que están con nosotros. Las ves atemorizadas, fallaron, sí, pero ¿te vas sobre de ellos? O les puedes preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Por qué reaccionaste de esa manera? ¿Cuántos han sentido ese miedo, ese temor que quita la paz, que produce incertidumbre? ¿Cuántos lo han sentido? Sobre todo cuando han pecado deliberadamente, ahora que son cristianos. Porque de alguna manera sabemos que le fallamos a Dios, ¿sí o no? Ahora sí que, si usted es hijo de Dios, como decimos acá, no se la acaba cuando peca. El Espíritu Santo empieza a redarguirnos. Bueno, ese temor que sientes cuando caes, cuando fallas, si tú reconoces tu falta, es el instrumento que Dios va a usar para sacarte de esa oscuridad, de esa incertidumbre. Así que, mi hermano, si llegas a caer, no te escondas, porque Dios siempre te habrá de encontrar. ¿Habrá algo que el Señor no sepa? ¿Habrá algún lugar donde te puedas esconder que no te pueda hallar? ¿No? Ahora, ¿por qué crees que te va a buscar y te va a encontrar? Porque te ama, porque te quiere restaurar. ¿Cuántos permanecen escondidos en su pecado? Por no confesarlo. Porque siguen con ese temor, cuando el Señor lo que quiere darte es paz. Como ese miedo angustiante que llenó el corazón de Jacob cuando se enteró que Esaú venía a su encuentro con 400 hombres. ¿Sí se acuerda de lo que le hizo Jacob a Esaú? ¿Qué le hizo? Le robó la primogenitura, se quedó con su bendición. Esaú estaba muy molesto en ese momento y Jacob tuvo que salir huyendo. Bueno, llegó el momento en que ellos se reencontraron. Tenían que reencontrarse. Vaya conmigo a Génesis 32. Están a punto de entrar a esa zona de encuentro entre Jacob y Esaú. ¿Qué hace Jacob? Envía unos mensajeros. Dice Génesis 32:3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, del campo de Edom. Y les mandó diciendo: así dirán a mi señor Esaú. O sea, vea la manera como se estaba expresando Jacob. Así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. O sea, se dirigió a él con mucho respeto.
Él sabía lo que había hecho. Dice, y tengo vacas. O sea, ¿qué le está diciendo? Vengo armado, ¿verdad? Vengo con todo lo que tengo. Asnos, ovejas, siervos, siervas. Y envió a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. Los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. ¿Cómo cree que se puso Jacob? Cuando le llegaron a decir a usted, voy por ti, y no voy solo. Bueno, todos fuimos, ¿verdad? Nos vemos a la salida y sales y ves ahí la bolita, ¿qué dices? Bueno, ahorita no se me acordé. Yo por eso gané una carrera de 100 metros. Dice el versículo 7, entonces Jacob tuvo ¿qué? Gran temor. ¿Cómo se puso? Temeroso, y se angustió, un temor angustiante. O sea, estaba la situación crítica para Jacob. Entonces dice, distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, pues el otro campamento escapará. Él estaba temeroso. Y empezó a planear un plan, valga la redundancia, ¿verdad? Después de organizar una posible estrategia de defensa, bueno, el pánico que sentía lo llevó a la noche, al momento más sublime de su vida. Él tenía mucho miedo. Hizo lo que creía conveniente para salvaguardar la integridad de las personas que iban con él, era su familia, eran sus recursos. Y bueno, esa noche fue a buscar al Señor en oración, donde sostuvo una terrible lucha espiritual a un lugar llamado Peniel por él mismo. En ese lugar Dios lo tocó literalmente, lo transformó espiritualmente y le dio un nuevo nombre. Su miedo a una posible venganza por parte de su hermano lo llevó a un punto de quiebra que le hizo entender que su verdadera lucha no era contra Esaú, era contra él mismo. Así fue como Dios trató con él para poderlo bendecir, para transformarlo. Él esa noche se aferró al ángel de Jehová y le decía, bendíceme. ¿Sí recuerda eso? Bendíceme. ¿Pero qué le decía el varón de Dios? Dime tu nombre. Dime tu nombre. ¿Qué le estaba pidiendo? Que confesara su condición. ¿Qué fue lo que hizo que Saúl se enojara con él? Que lo suplantó, lo defraudó. ¿Cómo se traduce Jacob? El que suplanta, el que roba, el que hace fraude. Y Jacob terminó diciéndole, mi nombre es Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. O sea, has estado delante de Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le dijo, declárame ahora tu nombre. Jacob quería saber con quién estaba. Y el varón le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hermanos, ¿cuánto de su pasado traen arrastrando que temen se pueda presentar o te pueda alcanzar para atacarte cuando Dios ya perdonó ese pecado y te quiere bendecir? ¿Cuánto es tu deseo que Dios te bendiga?
pero te aferras todavía a ese pasado. Continúas aferrado, conservando cosas que desde hace mucho tiempo te deberías de haber reconocido, confesado, rechazado y entregado para descanso de tu alma. Pero lo sigues cargando. ¿Crees que el Señor te quiere bendecir? Dile tu nombre. Confiesa para que tu alma sea que librada. El Señor no quiere que tú sigas en esa condición. No tienes por qué seguir temeroso. No tienes por qué seguir bajo condenación. En el libro de Jonás tenemos varios testimonios de cómo el miedo se puede transformar en temor reverente a Dios. Y el primer caso lo vemos en los marinos que iban en la barca con Jonás. ¿Sí conoce la historia de Jonás? El Señor que le dijo, levántate, ve a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Se levantó de inmediato, pero no para Nínive. Y compró un boleto a Tarso. Y ahí va. En ese momento, ¿qué hizo el Señor? Simplemente presentó una tempestad. Bueno, cuando se presenta la tempestad, los marinos empezaron a experimentar un terrible pánico ante esta tormenta enviada por Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando descubrieron la identidad del profeta y supieron que huía de la presencia de Dios, se llenaron de tal temor que se convirtió en reverencia. Ellos eran hombres paganos, mis hermanos, que cuando comenzó la tormenta empezaron a clamar a sus dioses. Pero al ver el poder de Dios, comenzaron a clamar a Él y le adoraron. Jonás 1:14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos empezaron a reconocer la soberanía del Señor. Jonás les había pedido que lo tiraran por la borda, y ellos todavía trabajaron, estuvieron esforzándose para que la barca no se hundiera. Pero era inevitable. Tomaron a Jonás, lo echaron al mar. El mar se aquietó en su furor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Ese miedo, ese pánico, ¿en qué se transformó? En temor reverente a Dios. Y ofrecieron sacrificio e hicieron votos. En otras palabras, mis hermanos, se convirtieron al Señor. ¿Cuál era el propósito del Señor a enviar a Jonás a Nínive? Que predicara el mensaje de salvación. Y sabe que en el camino el Señor le mostró a Jonás lo que él esperaba. Pero dice en el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El clamor y la adoración al Señor de estos marinos fue una prueba del propósito que Dios había encargado a Jonás. Así nosotros comprobamos que lo que comenzó con mucho miedo, con pánico, culminó con la entrega del corazón de estos hombres a Dios. Pero no terminó todo ahí. Y después de haber pasado 3 días en el vientre del gran pez y ser vomitado, así literalmente dice la Escritura, ser vomitado en Nínive, ¿se puede usted imaginar a qué olía Jonás? ¿Alguien ha comido vómito de pescado? Fíjese que sí se lo ha comido, pero ni cuenta se ha dado. ¿Quién se ha comido una mojarrita frita? ¿Está ahí bien? No sé. Ya está lavada. Una vez siendo vomitado, Jonás predicó el mensaje de salvación más corto registrado en la Biblia. Vaya conmigo a Jonás 3:1.
Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. O sea, le repitió exactamente lo mismo, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y ahora sí fue a Nínive, ¿verdad? Conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese fue el mensaje. Ese fue el mensaje. Imagínate que te diga el Señor, en 40 días tu vida será destruida. ¿Tú qué harías? O sea, alguien de parte de Dios. Tú le vas a decir, estás loco. ¿Pero qué crees? ¿Podría ser? Sí. El mensaje que Dios le dio a Jonás para proclamar en Nínive no habló de su amor, no habló de su misericordia ni de la gracia, solo de juicio. En 40 días Nínive será destruida, pero fue suficiente para que esa ciudad entera creyera. Vaya al versículo 6. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, cúbranse de cilicio hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Qué nos enseña el testimonio de los habitantes de Nínive, mis hermanos? Primero, que los propósitos de Dios siempre se cumplen, siempre. Que en los corazones sensibles, el temor te puede llevar al arrepentimiento. Y bajo esa condición, Dios convierte el juicio en un acto de misericordia. Porque ese es el corazón de Dios. El Señor, a un corazón arrepentido y humillado, jamás rechazará. Y así es como en la actualidad, desde siempre, el Señor envía mensajeros a proclamar su evangelio, aunque para muchos parezca drástico, parezca radical, porque su propósito es evitar mayores pérdidas. Él no desea que algunos se pierdan, Él no desea. Hay quienes el verdadero evangelio dicen, es que es muy dura la palabra de Dios. Sí, sí es muy dura. Pero ¿qué sería más duro? Decirte, en 40 días vas a ser destruido, o te hablamos de la gracia de la obra misericordiosa del Señor en la cruz. Cuando Isaías tuvo una visión del Señor sentado en su trono, en toda su majestad, recibiendo la adoración celestial, rodeado de serafines, ¿sí sabe cómo exclamó? Lleno de temor reverente a su santidad, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Está en Isaías 6:5. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías, al ver la gloria de Dios, exclama, ¡ay de mí! Él estaba aterrorizado, mis hermanos, pero ante la gloria de Dios, ante la majestad del Señor. Y ese temor le reveló primero su propia condición. Cuando tú estás cara a cara con el Señor y se muestra a ti, lo primero que te tiene que llevar es al reconocimiento de ti mismo. Y eso hizo que confesara que él era un hombre, como todos, en medio de un pueblo como todos.
Pero ¿qué hizo inmediatamente el Señor bajo esta expresión de arrepentimiento, de reconocimiento? Lo purifica, en ese momento también le llama y también en ese momento le envía como un profeta que iba a ser usado para gloria de Dios. Dice Isaías 6:6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme a mí, heme aquí, envíame a mí. Mire, en Isaías podemos comprobar algo, cómo el verdadero temor del Señor, ese respeto reverente ante su santidad, ante su misericordia, cuando surge de un corazón que reconoce su condición, el Señor le purifica, le prepara el camino al llamado que tiene para él y lo pone en el camino del servicio. Por tanto, si al ser confrontado de tu condición de pecado a través del Evangelio, si ante la majestad, la santidad y señorío de Jesucristo tú reconociste tu posición tan vulnerable y necesidad de ser perdonado, ¿sí reconociste eso, mi hermano? Mira, la sangre de Cristo, representada en ese carbón ardiente del altar de Dios, debe ser suficiente para que tu vida esté en condiciones de ser ofrendada como sacrificio vivo y agradable a Dios, porque ha sido purificado. Dicho en otras palabras, en el momento en que el Señor te perdonó, te purificó, quedaste preparado para recibir tu llamado como siervo de Dios y ser usado conforme a su voluntad. ¿Crees esto? Si lo crees, entonces, ¿qué puede evitar que tú le sirvas? Y voy a reiterar esto. Servir a Dios no lo podemos enmarcar en ministerios congregacionales. Quienes servimos a la iglesia, mis hermanos, tenemos un privilegio de servir dentro de la iglesia, en el marco congregacional. Pero el verdadero servicio a Dios es de todos los creyentes. ¿Y sabes dónde le sirves? Allí donde vives, allí en tu casa, ahí donde trabajas, ahí donde tienes que ser luz y sal para todos los que te ven. Nada te tiene que evitar que le sirvas, porque tú ya fuiste purificado, porque el Espíritu Santo es el que norma ahora tu vida. Y bajo la gracia de Dios, Él desea que pasemos del temor al amor, de la condenación a la gracia, de la desesperación a la esperanza, pero para que todo esto se lo manifestemos a quienes no lo conocen. El Señor dijo, ¿a quién enviaremos? Tú puedes decir, heme a mí, envíame a mí, o heme aquí, envía a otro. El envíame a mí significa solamente, mi hermano, que en el lugar donde estás, tú estás dispuesto a servirle de la manera como tienes que hacerlo. No de manera tradicional, como hablábamos hace rato viniendo a la iglesia. No, ahí en tu casa, esposa, siendo esa esposa amorosa, respetuosa, mujer virtuosa, todo lo que nos habló el pastor Pardo la semana pasada. Ese varón fortalecido, valiente, responsable, amoroso de su familia. Ahí donde estudias, joven, siendo ejemplo para los demás, negándote a la carne. Temor transformado en paz. De manera que si hay temor en el corazón por algún pecado, por decisiones pasadas, no te escondas como Adán, no huyas como Jonás, no te paralices como Jacob, ni te condenes como Isaías. Permite que ese temor te lleve a los pies de Cristo,
pues Él no rechaza a quien viene en busca de misericordia. Muchos piensan que el temor no tiene lugar en la vida cristiana, pero no, mi hermano. Los cristianos podemos tener miedo y podemos atemorizarnos, pero esto se va a transformar en un temor reverente cuando reconocemos delante de quién estamos. Y somos testigos de cómo que todos estos encuentros con el Señor comenzaron precisamente con temor. ¿Qué dice Proverbios 1:7? El temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Y antes de terminar voy a tocar dos testimonios registrados en la Escritura que nos enseñan de la gravedad de buscar y aparentar atender a Dios, pero solamente por conveniencia. Y esto es muy grave. Es muy grave porque cuando la soberbia, el orgullo, el egocentrismo son mayores al verdadero temor de Dios, aún viendo no van a ver, ni oyendo van a escuchar, pero las consecuencias no tardarán en llegar. Ve conmigo al libro de Éxodo, por favor. Éxodo 7. Versículo 2. El contexto es que van a comenzar las plagas de Egipto. El Señor está enviando a Moisés y a su hermano Aarón a Faraón. Éxodo 7:1 dice, 7:2, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje de ir de su tierra a los hijos de Israel, y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Faraón no los oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto, sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de medio de ellos. Mire, en Faraón podemos comprobar cómo la dureza de su corazón solamente lo llevó a un temor circunstancial, pero jamás tuvo un reconocimiento de su condición. Durante las plagas que azotaron Egipto, vemos a Faraón experimentando varias veces ese temor momentáneo, pues ante el juicio y el poder de Dios, pidiendo incluso en varias ocasiones a Moisés que intercediera por él ante Dios. Ejemplo, Éxodo 8:8. Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, oren a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Ahora, ese temor repentino no produjo ningún cambio en el corazón de Faraón, solamente breves instantes de un remordimiento forzado por las circunstancias, pero jamás un reconocimiento del poder de Dios. Tampoco reconocía su debilidad. Obviamente no daba muestras de arrepentimiento. Esta oferta de liberar al pueblo de Israel, bueno, a cambio de ser removida alguna plaga, la repitió por varias ocasiones. ¿Qué pensaría? Quizás él era más listo que Dios, hasta que se dio cuenta que Dios no puede ser burlado. ¿Sí sabía usted que Dios no puede ser burlado? En Faraón, su temor se convirtió en castigo, pagando las consecuencias de su insensibilidad a la voluntad de Dios. Y aunque sufrió la muerte de su primogénito, aunque fue testigo de la derrota de sus ejércitos, del derrumbe de su nación, su soberbia fue mayor. Por eso Faraón representa a quienes, sin un reconocimiento real de su propia condición, en ocasiones temerosos por las circunstancias, se acercan a Dios, pero solamente para calmar su conciencia o por conveniencia.
en busca de un milagro, en busca de una respuesta, pero jamás entregan su corazón. ¿Cuántos, como Faraón, solamente buscan a Dios a conveniencia, por interés, pero no tienen ninguna intención de entregarle su corazón, de reconocer su señorío, de depender de Él? Y bueno, el último caso que veremos es por demás lamentable. Acompáñeme a 1 de Samuel 15, por favor. Ya estamos casi por terminar. ¿Sí se sigue escuchando atrás? Muy bien. Dios da gracia. 1 de Samuel 15:10. Y vino palabra de Jehová a Samuel. Samuel fue el profeta que ungió a Saúl y que ungió a David. ¿Sí lo recuerda? Bueno, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué sucedió? Para el Señor, Saúl representaba personificada la desobediencia. Se lo dijo a Samuel. Samuel amaba a Saúl y todavía quiso interceder por él. Pero el Señor fue claro en su declaración: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Esto se traduce de esta manera, mis hermanos: me disgusta mucho haber permitido que Samuel fuese coronado como rey de Israel. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la voluntad permisiva de Dios, no con la voluntad perfecta de Dios. ¿Quién gobernaba sobre Israel antes de que hubiera rey? Dios. Entonces esto tiene que cambiar nuestra perspectiva de pensar que Dios se equivocó al haber puesto a Saúl por rey. ¿Por qué? Pregunta: ¿qué hizo el pueblo de Israel pretendiendo tener rey como las demás naciones? ¿Qué hizo? Menospreciar el gobierno de Dios sobre ellos. Y ese fue su más grave error. Samuel se los dijo. En 1 de Samuel 8:6 dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey para que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Qué grave. ¿Será que alguno de nosotros alguna vez ha desechado el gobierno de Dios para ponerse el gobierno del mundo? Israel pidió un rey bajo la advertencia de Samuel de lo que significaba sostener un reinado. Él les dijo: el rey tomará de sus hijos, tomará sus hijas, tomará de sus tierras, de sus bienes, de sus ganados, de sus recursos. Y aún así dijeron en el versículo 19 de Samuel 8, 1 Samuel 8, dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿En quién estaban confiando? En el hombre. El pueblo sufrió las consecuencias de desechar a Dios, ya que su rey, Saúl, al deslumbrarse por la autoridad y el poder, su naturaleza no le permitió entender que todo lo que inmerecidamente tenía, incluido el respaldo de Dios, era solamente por la gracia. No lo entendió. Así fue como él también desechó
la voluntad de Dios y desobedeció. Por eso el Señor dijo, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Y en el versículo 12 de 1 de Samuel 15, regresamos a 1 de Samuel 15, versículo 12, dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel. He aquí se levantó un monumento. ¿Qué hizo Saúl? Se levantó un monumento. Miren qué preocupado estaba por honrar a Dios. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino después Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Quién le preguntó? Nadie. ¿Sabías tú que cuando alguien responde antes que le preguntan es porque tiene algo que ocultar? Así tú llegas y te dicen, ya terminé. ¿Ah? Te encargaron hacer algo, te encargaron algo, y antes de que te pregunten, ya está todo hecho, aunque estés escondiendo atrás todo. Bueno, Samuel dijo entonces, solamente con la pura lógica, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es lo que escuchan mis oídos. Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Ahí está el rey que iba a ir por delante de ellos, traicionándolos, echándoles la culpa. Pero luego dice, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Lo demás lo destruimos. Para Saúl, Dios solo significaba la oportunidad de ser rey, ganar gloria, ostentar poder, pero jamás fue su Dios personal. Entonces Saúl dijo a Samuel en el versículo 24, bueno, sí he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Usted cree que Samuel estaba realmente arrepentido? Y le dice de inmediato, vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Qué necesitaba Samuel? Fingir arrepentimiento para ganar la confianza de Samuel y decirle, está bien, ya, borrón y cuenta nueva, no hay problema, sí, pequé, pero regresa conmigo para que te vean, para que adoremos juntos. ¿Qué necesitaba Saúl? Verse bien. Era lo que le interesaba. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que ya no seas rey sobre Israel. Mire, Saúl tipifica a tantos que hipócritamente solo ven a Dios como una fuente de recursos materiales, de autoridad, de poder, pero están muy lejos de ser los siervos que el Señor espera de sus hijos. ¿Y qué cree? Algún día serán desechados. Quizás están cosechando lo que la carne les demanda. Están sembrando para la carne. Pero en Mateo 7:21 el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, el día final, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿que acaso no profetizamos en tu nombre? Tradúzcase, ¿que no enseñamos tu palabra? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu mano hicimos muchos milagros. ¿Que acaso no viste las campañas de avivamiento, noches de gloria, noches de milagros que hicimos? ¿Cuántos conciertos? Conciertos, ídolos del pueblo cristiano cobrando entrada. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad.
Miren, mis hermanos, el Señor siempre se deja, el hombre, por naturaleza, siempre se deja llevar por lo externo, por lo material, lo que atrae los sentidos. Por eso es muy fácil que la gente siga a hombres carismáticos, simpáticos, que los entretengan con chistes, aunque los despojen y no se interesen por su destino espiritual. Por eso el Señor Él sí escogió un rey, pero que fuera conforme a su corazón. A Él lo escogió para dirigir el destino de su pueblo. Concluyendo, si meditamos la palabra que acabamos de escuchar de manera personal, lo que el Señor haya hablado a cada uno, ¿qué encuentra en su corazón como aquello que determina su fe en el Señor? ¿Encuentra condenación, culpa, tradición, costumbre, temor, conveniencia? ¿O es la gratitud, el amor y sus convicciones lo que afirman su fe? Lo que le motivan a caminar conforme a esa voluntad que el Señor espera que usted establezca en su corazón. Esa voluntad de quien ha hecho su Salvador y su Señor. ¿Qué encuentra usted en su corazón? Y esa es una pregunta que quede en cada uno de ustedes. Si su fe es una fe fundamentada en sus convicciones cristianas o está todavía condicionada a algo. Acompáñame a hacer una oración, por favor. Piense un poco en lo que he escuchado, porque quizás sea el momento de hacer una reflexión personal. ¿Qué me atrae al Señor? ¿Qué me trae a la iglesia? ¿Qué es lo que me motiva, lo que hace que mi corazón busque al Señor? ¿Cuáles son los sentimientos que me están haciendo profesar esta fe? Porque los motivos verdaderos, mi hermano, tienen que ser siempre los que el Señor espera de nosotros. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego que este mensaje pues produzca en cada uno de nosotros ese acto de meditación, de reflexión personal, de la manera como estamos llevando a cabo nuestra fe, del por qué estamos siempre bajo la búsqueda de tu consejo, de tu palabra, por qué nos reunimos, por qué te buscamos, por qué oramos, por qué vamos a la Escritura. Que no sea otra cosa que buscar tu rostro, Señor. Buscar tu palabra, tu consejo para ponerlo por obra. Que no haya sentimientos ni de culpa ni de condenación. Que no sea la costumbre, que no sea el miedo. Que seas tú, mi Señor. Que seas tú el que nos convoque. Que sea tu amor el que nos abrace. Que sea nuestro deseo de que la voluntad que cada uno exprese sea siempre establecida bajo tu propia voluntad, Señor. No más de nosotros, no más de nosotros. Solamente lo que tú pongas en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, por esta tarde. Gracias por habernos permitido adorarte, por habernos permitido escuchar tu consejo. No importan las condiciones, no importan las circunstancias. Lo que importa es que estás tú. Y en ti confiamos, Señor. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.